Muy buenos días. Vamos a continuar con esta serie de clases abordando el tema de derivación. La anterior clase habíamos iniciado el aprendizaje de reglas de derivación. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos la clase anterior. Bien, habíamos dicho de que una derivada fundamentalmente es un límite y habíamos comenzado por la definición de derivada, la cual nos va a llevar a la derivada de una función de x respecto a la variable x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la función incrementada menos la función en sí dividido entre delta de x. Esta definición nos lleva a ver de que el límite cuando delta de x tiende a 0, es decir, cuando el incremento lo hacemos tan pequeño que se convierte en infinitesimal, nos da origen al concepto de diferencial. Y además, esta relación nos muestra de que una derivada fundamentalmente es una tangente. Es una tangente que es un concepto que, como ustedes ya saben, está íntimamente asociado a una pendiente. Habíamos visto de que al aplicar esta definición en funciones, nosotros encontramos resultados repetitivos, los cuales nos permiten elaborar tablas de derivación. Una primera regla que habíamos aprendido es a derivar una función potencial. Ahora vamos a poner las mismas reglas que aprendimos la clase anterior, pero ahora agrupando dos de ellas. Es una constante por una función potencial. Habíamos dicho que cuando se deriva una constante por una función, la constante se mantiene. Y cuando se deriva una función potencial, la potencia baja como coeficiente y la potencia en sí se reduce en un entero. ¿Verdad? Esa fue una de las reglas que aprendimos en la clase anterior. Se la pusimos aparte. También vimos que si nosotros derivamos cualquier constante, sea la que sea, el resultado va a ser siempre 0. También vimos que si nosotros derivamos una suma o resta de funciones, su derivada va a ser la derivada de cada una de ellas en forma secuencial. Es decir, derivamos la primera función, derivamos la segunda función y si tenemos más funciones también las derivamos por separado. Esta regla nos muestra entonces de que la derivación en el caso de suma y resta se distribuye. Vamos a hacer algunos ejemplos que nos permitan a nosotros aplicar estas reglas que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, una derivada muy sencilla. Vamos a derivar la función y igual x a la quinta más 4x al cubo más 12x menos 8. Es una derivada muy sencilla, la derivamos directamente. Aplicamos primero esta regla, la regla de la suma y resta. Normalmente cuando abordamos la derivación de una función, primero debemos analizar su estructura. En este caso particular es un polinomio normal compuesto por una suma de diferentes factores. Entonces derivamos el primer elemento, 5x a la cuarta. Estamos aplicando esta regla. La constante en este caso es 1. Baja 5 y a 5 le quitamos un entero. Más, mantenemos esta constante 4, 3 baja, 4 por 3, 12. X al cuadrado. Reducimos en un entero. Más el exponente de esta variable es 1, por tanto 2 por 1 es 2, y el exponente es 1 menos 1, 0. Por tanto, el resultado es simplemente 2.
Finalmente, la derivada de 8 es 0, por lo que este resulta ser nuestro resultado. Cuando hemos derivado este 2x, podríamos poner tal vez, en algunas tablas de derivación lo hacen, c por x, y su derivada es simplemente la constante. En realidad no era necesario porque estamos aplicando esta misma regla, ¿verdad? Pero mayor abundancia a veces no hace mayor daño. Vamos a derivar otra función, muy simple también. 4 entre x a la octava. ¿Está bien? Esto es exactamente que 4 por x a la menos 8. Cuando vemos de esta manera, de pronto no asociamos a esta función. Entonces, mejor si la escribimos de esta forma, aprovechando una propiedad de potenciación, que nos dice que 1 sobre x elevado a cualquier potencia a va a ser igual a x a la menos a. Vale decir, este factor puede subir al numerador, siempre y cuando cambiemos el signo de la potencia. Lo contrario también se da. Si yo tengo aquí arriba cualquier factor en el numerador, puedo bajar al denominador cambiando el signo de la potencia. Es una propiedad básica de potenciación. Entonces, de esta forma, a mí ya me resulta muy sencillo derivar. 4 por menos 8, menos 32, x a la menos 9. Menos 8 menos 1 es menos 9. ¿De acuerdo? Esta función yo podría retornar a la forma anterior, menos 32 por x a la novena, ¿verdad? Cualquiera de los dos resultados son válidos. He dado un paso más. Muchas veces la continuación del ejercicio o las propiedades de álgebra o el tratar de aprovechar alguna condición especial me van a llevar pues a buscar un resultado más adecuado. Pero en nuestro caso cualquiera de los dos es completamente válido. Haremos un ejemplo más de este tipo. Por ejemplo, a ver, podemos derivar 3 medios x a la cuarta. ¿Está bien? Entonces, apartamos la constante 3 medios y colocamos de forma más adecuada nuestra variable, x a la menos 4, es decir, lo hemos subido al numerador. O estamos multiplicando toda esta constante por un x menos 4, es exactamente lo mismo. Entonces, de aquí nosotros, aquí me faltaba poner el y', ya podemos derivar esta función. ¿Y cómo la derivamos? El menos 4 baja, ¿no? Estamos aplicando exactamente esta regla. El menos 4 baja y multiplica al 3. Va a ser entonces menos 12 medios x a la menos 5. 12 con 2 se pueden simplificar y resulta que la derivada es menos 6x a la menos 5. ¿De acuerdo? Aquí vimos que este es el resultado de la derivada, ¿verdad? La derivada menos 6 por x a la menos 5. Que puede quedarse así o también puedo llevar a esta forma. Bien, como vemos, si nosotros derivamos estas funciones, fácilmente podemos encontrar los resultados. Vamos a hacer más ejemplos. Vamos a mantener ahí nuestra tabla de derivación. Y, por ejemplo, podemos derivar una función y igual raíz de x, que aplicando también una propiedad de potenciación,
Esto se convierte en x a la 1 medio. Estamos aprovechando una propiedad que nos dice que una raíz enésima de cualquier variable elevado, por ejemplo, a una potencia a, va a ser igual a x, a su misma potencia, la mantenemos, pero el grado de la raíz se convierte en el denominador de una potencia fracción, ¿verdad? Entonces este n va siempre al denominador. Es exactamente lo que hemos hecho acá. Esta es raíz cuadrada, por tanto el 2 de la raíz convierte en una potencia 1 medio. Y listo. Teniendo y igual a x a la 1 medio, pues yo fácilmente de acá puedo seguir y encontrar su derivada. 1 medio x a la 1 medio menos 1. Voy a hacerlo aquí abajito. 1 medio menos 1, 1 son 2 medios. He hecho esto porque necesito tener denominador común, es igual a menos 1 medio, menos 2 más 1, a la menos 1 medio entonces. Y listo, ahí está mi derivada. También podría escribirle de otra forma, ¿no? Y 1 sobre 2x a la 1 medio. O 1 sobre 2 raíz de x. Cualquiera de las tres formas son válidas. ¿De acuerdo? Bien, podríamos continuar haciendo muchas más aplicaciones de este tipo, pero vamos a pasar a aprender lo que se llama regla del producto. De dos funciones. Bien, aquí lo que tenemos es una suma o resta de funciones. Nos está mostrando la estructura de la función que nosotros queremos derivar. Acá lo que vamos a tener es un producto de dos funciones. Por g de x. Y cuando derivamos esta función, se aplica la siguiente regla. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Volvemos a copiar. Vamos a copiar directamente acá en nuestra tabla. Y igual f de x por, estamos multiplicando, g de x. Su derivada va a ser, definimos como primera función a f de x y como segunda función a g de x. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Nosotros sabemos que tanto la suma, la resta, como la multiplicación cumplen con la ley conmutativa. Eso quiere decir que las podemos cambiar. Si yo cambio, invierto el sentido de mi función, si cumple con la ley conmutativa no pasa absolutamente nada. Entonces esto podríamos mostrar de diferentes maneras, ¿verdad? Estos dos términos podrían ir adelante, estos dos atrás, g de x por f' de x, es decir, yo puedo cambiarlo como quiera. Sin embargo, es importante mantener un cierto orden, por cuestión de forma y de orden, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, el fondo está en que yo derivo una de las funciones y multiplico por la otra, más la derivada de la segunda función, es decir, la que no derivé acá, por la función que antes había derivado, ahora está sin derivar. Yo he repetido muchas veces a mis estudiantes de que es muy difícil
abordar las matemáticas cuando se pretende encontrar soluciones de memoria. En realidad esto no es posible. No es posible porque es importante conocer las reglas de las matemáticas y esas reglas pues aplicarlas en la solución de los problemas, porque estos problemas pueden variar profundamente del uno al otro. Si nosotros somos capaces de aplicar las reglas tal cual estamos aprendiendo, seguramente no vamos a tener dificultad para abordar cualquier problema matemático. Sin embargo, hay ocasiones en las que de tanto aplicar una regla, esta regla se nos graba. Y es el caso de derivadas. Si yo aprendo y cuando veo un producto en la estructura de una función que deseo derivar, automáticamente debo saber que voy a derivar la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Una regla y una regla fija. Como también voy a conocer estas reglas. La derivada de una constante cero. Y la derivada de una función potencial va a ser siempre bajando la potencia y restando 1 a la potencia original. ¿De acuerdo? También voy a saber que las derivadas de sumas y restas simplemente derivo término a término. ¿De acuerdo? Ahora vamos a desarrollar un ejemplo para entender esto que hasta el momento simplemente lo hemos repetido de manera verbal. Supondremos la función o la conformada por 2x a la quinta podemos poner, que multiplica a 4x al cuadrado. Listo, son dos funciones que se multiplican. Usualmente cuando me dan cualquier función para derivar, primero voy a analizar la estructura. La estructura de esta función es un producto. Luego de ver la estructura, voy a analizar si me es posible simplificar la función aplicando reglas del álgebra. En este caso particular, para mí sería muy sencillo multiplicar esta función por esta función y luego recién derivar. Es más, me sería más fácil. En esta ocasión no lo voy a hacer porque mi objetivo es mostrar el mecanismo de la derivación cuando tengo un producto. ¿Está bien? La derivada entonces, dice, la derivada de la primera. Nosotros vamos a asumir de que esta primera, no vamos a asumir, es f de x y esta segunda es g de x. ¿Lo ve? Tenemos dos funciones que se están multiplicando. Entonces, la derivada de la primera, 2x quinta, prima. Esta prima significa derivada, significa que luego tengo que derivar esta función. Por la segunda sin derivar. Eso quiere decir tal cual, no la toco. Más la primera función sin derivar, tal cual, no la toco. Por la segunda función derivada, debo derivar. Listo, he escrito la estructura de mi función derivada. Derivo. Y E' va a ser igual. La derivada de 2x quinta. 5 por 2, 10 por x a la cuarta, ¿verdad? Ya está derivado. Esto va a multiplicar a 4x al cuadrado. Más la primera sin derivar, tal cual, 2x quinta. Por la derivada de la segunda. 2 por 4, 8. X. Listo, ese es mi resultado. Muy largo, debo simplificarlo. Y E' igual, 10 por 4, 40. Aquí tengo una multiplicación de dos elementos de la misma base.
Y esto me va a dar x a más b, ¿verdad? Otra propiedad de potenciación. Si tengo con la misma base, pues sumo. Entonces esto va a ser x, 4 más 2, a la sexta. Más 2 por 8, 16. X a la quinta más por x, perdón, x a la sexta. Ahora aquí tengo dos elementos de la misma situación. Un x a la sexta y otro x a la sexta. Puedo sumarlos, ¿verdad? Mi resultado final va a ser 56x a la sexta. ¿Verdad? Cuando tengo la misma base y la misma potencia, puedo sumar. Si esto hubiera sido x a la sexta y x a la quinta, no hubiera podido sumarlas. Eran dos situaciones totalmente diferentes, la una de la otra. Ya está. Lista mi derivada. A ver, si me hubiesen dado a mí esta derivada originalmente y no me hubieran obligado a aplicar la regla del producto, en este caso yo podía haber hecho y igual, multiplicaba 2 por 4, 8, 5 más 2, 7, ¿verdad? 8x a la séptima. Su derivada va a ser 7 por 8, 56x a la sexta. Fíjense, el mismo resultado. ¿Lo ve? Muchas veces, cuando yo analizo la estructura de la función que quiero derivar, no es posible, pues, multiplicar así. Ahora sí ha sido posible, porque me di un ejemplo muy sencillo. No es posible. Cuando no es posible, pues me veo obligado a aplicar la regla del producto. Entonces, si mi estructura me muestra un producto y no puedo agrupar los términos, pues debo aplicar necesariamente la regla del producto. No tengo salida. ¿De acuerdo? No sé si se ha podido entender lo que acabo de explicarles. Espero que sí. Vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestro desarrollo. Ahora vamos a abordar la otra regla fundamental. La regla del cociente. ¿Cómo es la regla del cociente? Ahora tengo una función f de x dividida entre g de x, un cociente. Y también aplicamos una regla fundamental. Derivo esta función y ¿qué me sale? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos, ahora es menos, la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Claramente vemos que la segunda es el divisor. Sobre la segunda, o sea, el divisor, al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta es la regla. Así como tuvimos una regla del producto, ahora tenemos una regla del cociente. Y esa regla nos dice la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar, sobre la segunda al cuadrado. ¿De acuerdo? Fíjense que les leí primero esta y luego esta. También podemos invertirlas, no hay problema, porque la multiplicación cumple con la ley conmutativa. Listo. Ahí estamos. Es la regla del cociente. Y vamos a aplicar también en un ejemplito muy simple. ¿Qué les parece si tenemos una función
4x al cubo sobre 12x a la sexta. Por supuesto que también podía haberlo simplificado, ¿verdad? Y hacer un trabajo mucho más sencillo. Nos vamos a complicar y vamos a aplicar la regla del cociente. Ahora, esta es f de x y el denominador es g de x, o sea, la segunda función. La primera es f de x. Derivamos, pues. La derivada de la primera. Voy a trazar la rectita divisora. 4x al cubo prima por la segunda sin derivar, 12x a la sexta, menos la derivada, no, haremos tal cual, la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, sobre la segunda al cuadrado. Listo, ya tengo la estructura de mi derivación. Procedo a derivar. La derivada de la primera. Bueno, comenzaremos siempre trazando esta rectita. 3 por 4, 12, x al cuadrado, ¿verdad? 3 menos 1, 2. Estamos aplicando exactamente la regla para derivar funciones potenciales. Aquí está, esta regla, ¿verdad? Nunca deben olvidarse esta regla. La potencia baja como coeficiente, se multiplica la constante, y a la potencia en sí le quito un entero. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora esto debo multiplicar a la segunda sin derivar, o sea, tal cual, menos la primera sin derivar, tal cual, por la derivada de la segunda. 6 por 12, 6 por 2, 12, 72. ¿No ve? X a la quinta. He aplicado la regla de derivación, he derivado esta función. Y aquí 12 al cuadrado, 12 al cuadrado, 144. X a la 12. ¿No ve? He elevado esta función al cuadrado. Listo. Ya está derivado. Por supuesto que esta mi función no me agrada, voy a simplificarla. Y E' igual 12 por 12, 144. Nos trazamos nuestra rectita, teniendo cuidado siempre de trazar la recta divisora al centro del signo igual. 2 más 6, x a la 8. Menos 4 por 72. 4 por 2, 8. 4 por 100, o por 7, perdón, 288. 28, 288. X también a la octava. Sobre 144 x a la 12. ¿Lo ve? Ya hemos avanzado. Igual, tengo x a la octava, puedo agrupar estas dos. 288 menos 144, aquí a ver, 144, 8 menos 4, 4, 4, 144, negativo. Menos 144 x a la octava sobre 144 x a la 12. Qué bonito me dio. Eso podemos simplificarlo directamente, y este también con esta, ¿verdad? Aquí me queda 4. Sería, si agrupo todo, sería x a la 8 menos 12, ¿verdad? 4. La derivada entonces me va a dar menos 1 sobre x a la cuarta. Listo, ese es mi resultado. Miren, me salió aplicando como si esta regla fuera un recetario de cocina, ¿verdad? La aplico pues sin pensar más.
la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda sobre la segunda al cuadrado. Entonces miren de que aplico la regla y punto. Lo único que tengo que hacer es estar seguro de la estructura de mi función. Es un cociente. Es un cociente y aplico la regla del cociente. Por supuesto que luego de analizar mi función, yo debería siempre tratar de simplificar. No lo hice porque quería, como ya les dije, quería mostrarles el procedimiento, el mecanismo de derivación. Ahora lo vamos a hacer, ¿listo? Como una segunda parte del ejemplo. Y además para verificar si esto está bien. 4 con 12, aquí me queda 3, aquí me queda 3. Y esto viene a ser entonces 1 sobre 3x al cubo, igual 1/3 x a la menos 3, ¿verdad? Derivo. Menos 3 baja, menos 3/3 x a la menos 4. 3 con 3, menos x a la menos 4, que es igual a menos 1 sobre x a la cuarta. Vemos que el resultado es exactamente igual, por tanto, y fíjense que aquí ha sido mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo lógico aquí era simplificar. Bueno, les he querido mostrar una aplicación de la regla del cociente. Espero que me hayan comprendido. La siguiente clase vamos a hacer muchos más ejemplos de las reglas que hasta ahora hemos podido aprender. Para poder derivar correctamente, como es el objetivo de nuestra materia, debemos practicar mucho. En realidad, la derivación, la parte mecánica de la derivación en sí, se la aprende practicando pues muchas veces, haciendo muchos ejemplos. En todo momento debemos saber que lo que hemos hecho es encontrar la tangente a la curva original. Esta función me define un gráfico, ¿verdad? Y ese gráfico me define normalmente una curva, salvo que sea la ecuación de una recta. En este caso no es. Y esa curva, pues, va a tener tangentes en cada uno de sus puntos. Si yo evalúo la derivada en un punto preciso de la función original, lo que he encontrado es la tangente a la curva en ese punto preciso. Y tampoco voy a perder de vista que lo que estoy haciendo es un límite, ¿verdad? Es un límite, es el límite de la definición de la derivada. Bueno, espero que me hayan podido entender. Les repito una vez más, les agradezco mucho que sigan este video. Pues nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.